Cuando navegamos con Jesús en nuestra barca, la vida se transforma en una gran aventura y todo lo que vivimos son las anécdotas del viaje. Alguien dijo que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Y tal vez tenga razón. Pues hace algún tiempo decidí viajar sola, por primera vez en mi vida, a un lugar en el Caribe que me habían dicho que es tan hermoso como el Edén. Así que antes había que alardear y escribí en mi perfil con foto incluida que empezaría el año nuevo en el paraíso. En mi mente disparatada tenía la idea de un lugar semejante a San Andrés Islas, que es uno de los sitios más lindos que he conocido, pero no. Eso del paraíso era parecido a la versión original de la Biblia, con culebras y todo, ya que está sumergido en la mismísima selva. Pero yo no lo sabía hasta que llegué allá. Tomé entonces un bus en Medellín, Colombia, que me llevó durante la noche hasta una población llamada Necoclí, que queda en el Golfo de Urabá. El mar del Golfo es muy agitado y ese día las olas eran enormes. Tomé entonces una lancha para cruzarlo, que debía demorar unas 2 horas, pero esa embarcación golpeaba el mar tan fuerte que parecía que se iba a partir en 1000 pedazos. Mientras estaba en esa embarcación pensaba en esa frase que escribí en las redes sociales. Sería un presagio, sería que iba a empezar el año nuevo, pero en el paraíso con Jesús, porque me iba a morir en ese trayecto. Hasta que por fin llegamos a otra población llamada Capurganá, pero todavía faltaba otro trecho en una lancha más pequeña. Me embarqué entonces en la lanchita de un joven llamado Luis Miguel, al que le dije que por favor nos llevara suavemente. Y ese muchacho manejó también la lancha, que parecía surfeando sobre las olas. Ese barquerito me estaba enseñando una lección muy importante, pues el mar seguía igual de agitado, pero él, en lugar de golpear contra el oleaje, decidió navegar a veces por encima de las olas y en otras en medio de ellas. Y en poco tiempo, tal vez unos 15 o 20 minutos, llegamos a la esquina de Sudamérica, un lugar pequeñito y encantador en la selva del Tapón del Darién, llamado Sapsurro. Sin autos, ni motos, sin calles, ni direcciones, con una población de unos 400 habitantes que viven en casas sencillas y son visitados por muchos turistas. La gente del lugar, de piel morena, es amable, atenta y muy alegre. Pero, siendo Sapsurro un lugar tan bello, no hay quien se encargue del reciclaje de las botellas y empaques que van dejando los turistas al pasar, y tampoco cuentan con el servicio básico del alcantarillado para el manejo de las aguas sucias. Las personas del lugar aseguran que el Estado sí hizo un intento por construirlo, pero con la intención de llevar las aguas negras hacia la bahía, que es lo más lindo que tiene el lugar, por lo que los habitantes impidieron que fuera cometido semejante desacierto, y a los administradores del departamento del Chocó no se les ocurrió ninguna otra solución y dejaron abandonada toda la tubería en la primera casa en la que entré, pues ahí tiene su restaurante Marina, una mujer de la región que prepara una sopa de pescado deliciosa y que además es tan amable que la visité todos los días mientras estuve en el lugar. Luego me dirigí al lugar donde me hospedé, llamado Wittenberg, que es la última casa de Colombia antes de llegar a la frontera con Panamá, o si se quiere, la primera casa de Sudamérica, que se reconoce porque afuera hay un árbol de mangos que debe ser muy antiguo, porque mide de unos 15 a 18 metros de alto
y queda una sombra de unos 30 metros sobre el camino que conduce hacia La Miel, pues así se llama la primera población del país vecino. También porque tiene la cerca adornada con letreros de versículos bíblicos escritos sobre madera, y al entrar se puede ver un frondoso cultivo de piñas. Hasta ese día yo no había visto antes una mata de piña. Pero el baño de esa cabaña es rústico y queda a unos metros de la selva tupida, pero lejos de la habitación. Así que de noche había que caminar en la oscuridad, acompañada de sapos, lagartijas, arañas, y a veces estaba habitado por hormigas de esas que pican y que aprovechaban para subirse por las piernas. También vi saltar ranas por la habitación, y ni qué decir de los centenares de zancudos que nunca duermen. Y aunque la cama estaba protegida por una malla, una noche, no sé cómo, se coló un grillo. Y otro día, apenas me levanté, apoyé el pie y encontré un alacrán a punto de enterrarme su aguijón. Pero yo tenía que practicar lo que Dios nos enseña y que yo misma había repetido, que no debemos tener temor, en un blog llamado precisamente Venciendo el Miedo. Sin embargo, estaba aterrorizada. Cuando tomé valor, salí a caminar por el lugar y pude ver una especie que está en vía de extinción, los cangrejos azules, que caminan y que conviven junto con otros de diferentes colores a todo lo largo del camino y que se iban escondiendo en la medida en que me acercaba. También me crucé en una oportunidad con una iguana gigante que caminaba como Pedro por su casa y que de hecho se entró a una vivienda del lugar. Pues ya que la población es tan segura que sus habitantes viven con las puertas de sus casas abiertas de par en par. En otra oportunidad pude ver un cervatillo que salió del bosque y se volvió a esconder. Precioso, muy tierno, más miedoso que yo. También pude ver gran cantidad de mariposas de muchos colores, en especial azules, así como numerosas ardillas, libélulas, tucanes, picaflores, loros, pericos, águilas, y en los alrededores se pueden ver micos y el famoso gato solo o cuzumbo, que es parecido al mapache pero sin los anteojos y que se ganó el nombre porque después de aparearse se va a vivir solo, muy campante, y deja a la hembra con las crías. De ahí se puede entender cuando llaman a alguien cuzumbo solo. También había muchas ranas de color verde fosforescente y otras blancas que son llamadas ranas plataneras, ya que el Urabá es la zona bananera por excelencia en Colombia. Pero de manera paradójica, allá en Sapsurro es difícil encontrar plátanos como los de exportación, pero cuentan con otra variedad llamada papochos, que son más dulces y de muy buen sabor. En las noches podía ver a lo lejos la inmensidad del cielo estrellado y de cerca muchas luciérnagas, y podía escuchar el canto de los grillos y en algunos sectores los sapos cantores. Menos mal, no me tocó ver ninguna culebra, que allá hay muchas. Si lo pienso bien, hoy esa maravilla de tucanes, colibríes, libélulas y la inmensidad del cielo estrellado justificaron todos los esfuerzos para ir a ese lugar. Pero cuando yo llegué allá no pensaba lo mismo, porque me enfoqué en todo lo malo. Y es que cuando estamos en circunstancias extremas es cuando se mide lo que verdaderamente tenemos en el corazón. Un día estaba en la tienda de una mujer del lugar llamada Yadira, que es una mujer muy trabajadora. Y mientras conversaba con ella acerca del desafío que representaba para mí vencer el temor, me escuchó un hombre a quien yo no había visto antes, llamado Jeremías, que lo único que atinó a decirme fue: pero es que a esa edad uno ya no aprende. Lo miré desconcertada y le respondí: como diría el doctor Chapatín, ¿insinúas que soy vieja?
Y claro, el resto fueron risas, pero sus palabras calaron hondo en mi corazón porque tal vez era lo que yo misma estaba empezando a creer, ya que habían pasado 3 semanas y todavía no había logrado vencer los temores. Además, me había ido atraída por el mar y no había podido disfrutarlo hasta ese momento, porque apenas llegué, me lastimé con un coral y mientras nadaba no le presté atención. Pero apenas salí iba dejando el rastro de mi sangre en la arena. Después hubo un mar de leva que causó una tragedia en el Golfo, pues se voltearon varias lanchas, lo que dio como resultado 2 personas muertas y varios heridos que trasladaron a otras poblaciones. Si esa tragedia hubiera ocurrido en Sapsurro, el resultado hubiera sido más grave, pues en el puesto de salud cuentan con enfermera, pero no tienen médico. Mis oraciones entonces estaban dirigidas a pedirle a Dios que me protegiera de todos esos bichos que se me habían convertido en gigantes y que aquietara el mar para poderme devolver. Pero si pienso en el fondo de mi corazón, tenía temores más escondidos, pues yo nunca había estado sola y sentía añoranza, pues estuve criando hijos durante 40 años de mi vida, ya que mi hija mayor nació cuando yo tenía 16 años y mi hija menor cuando yo tenía 36 y ella acaba de cumplir 20 años. Así que estaba acostumbrada a estar con hijos y nietos a mi alrededor. Y esta nueva etapa no me estaba gustando. Sentía que no había esperanza para mí viviendo en soledad. Y me inquietaba todo lo que me puede deparar el porvenir sin saber cómo afrontarlo. Y tenía todos mis pensamientos enfocados en esa preocupación de una manera tan obsesiva que se me habían convertido en un Goliat. Muchas veces por la noche le escribí a mi hijo, pues él es quien patrocina todos mis viajes, y le decía que ya le quería poner fin a esa odisea. Yo quería desertar, escapar, huir, para no tener que seguir enfrentando todo aquello que me atemorizaba. Y en mis oraciones más sinceras con Dios le decía que no podía continuar con un panorama tan desolador. Pero al empezar el nuevo día, después de sobrevivir a otra noche entre insectos y angustias, volví a escribirle a mi hijo y le decía que podía soportar un poco más, y a Dios le decía lo mismo. Pero un sábado, después de la noche con el grillo dentro del toldillo, no, a la mañana siguiente yo no había cambiado mi idea de largarme de ese sitio. Así que busqué un pasaje en avión que salía desde Capurganá hacia Medellín para el martes siguiente. Pero en ese momento Ana, la dueña de Wittenberg, una mujer que ama a Dios profundamente y que tiene una gran sabiduría, me invitó a caminar por la playa. Yo no quería salir porque estaba muy decaída y prefería quedarme encerrada. Sin embargo, acepté y decidí esperar unas horas más antes de comprar el pasaje. Y cuando salimos a caminar, me hice la gran pregunta: ¿qué pasa conmigo? Estoy de viaje al paraíso y ¿por qué no lo estoy disfrutando? No lo dije de una manera tan poética como lo dice el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Sin embargo, al igual que él, llegué a la misma respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así que mientras caminábamos, empecé a alabar a Dios y a cantarle. Y de esa manera quité los ojos de mi angustia y los puse en Dios. Cantar alabanzas es un remedio infalible. Así que seguimos caminando hasta que llegamos a Cabo Tiburón, una zona de la región que yo todavía no conocía y que tiene 3 playas espectaculares, en las que se llevó a cabo un reality y que ellos llamaron Playa Alta, Playa Media y Playa Baja. Y
en la medida en que nos íbamos acercando, empiezo a escuchar el murmullo de las olas. Y se despertaron mis sentidos, como si percibiera el océano por primera vez, con su aroma de sal, de algas, de arena mojada, de peces. Y recordé el motivo de mi viaje, el mar Caribe, de agua tibia, inmenso, hermoso. Y a partir de ese momento cambió mi oración hacia Dios y con ello todo el paseo, pero eso se los cuento en mi próximo vlog. También les voy a contar los 3 secretos que descubrí estando en la selva y que debe saber toda persona que quiera ingresar al Darién. Y también las 3 claves que me permitieron salir de la crisis. Bendiciones.